Molt bona tarda a tothom. En nom del CCB és un plaer donar-vos la benvinguda a una nova edició del World Press Photo, un projecte molt important per al CCB, un projecte que des de fa moltíssims anys ens ajuda a posar llum, a donar visibilitat a espais invisibles del nostre món, en un context important de crisi del periodisme i al mateix temps un context de proliferació incessant d'imatges a través de les xarxes socials que ens obliguen a reaprendre a mirar les imatges que configuren el nostre món. Per això valorem tantíssim la capacitat que té World Press Photo per posar llum als grans temes del nostre present, temes que abordem al CCB al llarg de les nostres programacions al llarg de tot l'any, el canvi climàtic, l'auge de l'extrema dreta, les migracions, i en aquest sentit és un enorme plaer i un gran honor donar la benvinguda a la Samar, en el que representa un nou crit contra el genocidi de Palestina, i també al Samuel Nakar, amb el seu treball sobre les presons a Síria, en col·laboració amb el col·lectiu 5W, un col·lectiu basat a Barcelona de corresponsals que estan treballant a diferents parts del món per cobrir aquestes zones de conflicte que en moltes ocasions els nostres mitjans ja no es poden permetre cobrir. Res més per part nostra. Dono la paraula ara a la Sílvia Homedes i li agraeixo a ella i a tot el seu equip l'esforç per portar a terme una nova edició del World Press Photo. Benvinguts a tothom. Bon vespre. Benvinguts. Gràcies, Judit. Gràcies, CCCB, per ser el nostre gran còmplice i coproductor un any més. Gràcies a tots els vostres equips que amb tanta cura i amb alegria fa possible aquesta exposició junt amb el nostre i crea aquesta gran cita de referència a la ciutat. Per molta gent a Barcelona, l'any passat van passar 65.500 persones en 5 setmanes. Aquesta mostra és l'oportunitat anual de conèixer històries rellevants d'actualitat que no sempre publiquen els nostres mitjans. Reportatges i testimonis visuals que ens obren els ulls i el cor a realitats temàtiques i reptes globals que mereixen la nostra atenció. El millor fotoperiodisme es dona cita en aquest concurs, en aquesta exposició i en el CCCB des de fa 21 anys. En aquest sentit, agraïm molt a la Fundació World Press Photo la seva incansable missió de protegir els valors del fotoperiodisme i els seus objectius, tan importants en democràcia, i de reunir i difondre any rere any el millor fotoperiodisme global. Felicitats per haver-ho fet al llarg de 70 anys, amb tant de compromís, rigor i bons resultats. Agraïm també a World Press Photo la confiança que teniu en l'equip de la Fundació Photographic Social Vision i que hagin pogut teixir un vincle entre fundacions tan nutritiu i tan profund i tan inspirador. Estareu d'acord que en el món en què vivim i amb els reptes que afronta la nostra societat i sobretot el nostre jovent, notícies falses, saturació d'imatges, relats monopolitzats, continguts creats amb intel·ligència artificial que costa desxifrar, molta desinformació, garantir l'accés a informació veraç, no manipulada, és pràcticament un luxe. La llibertat de premsa i el dret a estar informats no està garantit en molts països d'aquest món. Aquesta és la raó principal per la qual aquesta Fundació Fotogràfic cuida tant i protegeix aquest projecte, perquè pugueu tenir una cita anual d'informació veraç i estar millor informats i més sensibilitzats.
Però la mostra World Press Photo a Barcelona no només és un conjunt de fotografies potents, de molta actualitat, fetes pels millors fotoperiodistes, penjades a la paret. Per nosaltres, com a Fundació Fotogràfic, és l'oportunitat d'educar visualment els ciutadans, d'alguna manera no només apropar-los l'actualitat, sinó d'ajudar-los a desxifrar els codis de la fotografia. Creiem que la fotografia i en concret el fotoperiodisme són una via molt efectiva i poderosa per enfortir l'opinió crítica de la gent. L'any passat, per exemple, varen rebre a les nostres visites guiades més de 7.000 escolars de tota Catalunya. L'equip educatiu, durant l'exposició, que s'amplia a 15 persones que formem especialment, educadors i guies, no només apropen l'actualitat global, sinó que ajuden a donar eines per interpretar-la, per conèixer quins són els reptes del fotoperiodisme i enfortir alhora la seva capacitat lectora d'imatges. I és que ens preocupa molt, molt, amb quina maduresa i quin grau d'educació visual els nostres fills fan front a la immensa i gens innocent quantitat d'imatges i missatges que reben a diari. I és per aquesta raó que l'equip educatiu de la Fundació fa gairebé 2 anys que analitza aquest repte i pregunta als nostres adolescents, mitjançant una enquesta, com veuen la fotografia, com la usen, com la difonen, com la produeixen, què entenen quan veuen fotografia. Gràcies a l'equip de l'educació, de l'equip educatiu de la Fundació, estem a punt de presentar els resultats d'una investigació pionera a Catalunya per conèixer quin és el grau d'alfabetització visual dels nostres adolescents. Estem segures, i a més aquesta enquesta i aquests resultats d'aquesta investigació ho hem fet mà a mà amb la Universitat de Barcelona. Estem molt segures que aquesta enquesta i aquests resultats aportaran molta llum a pares, professors i administracions públiques. Us animem a venir aquí a la presentació el 3 de desembre al Mirador del CCCB. I en aquest punt és essencial donar les gràcies i també a 2 entitats que des de fa anys ens acompanyen com a col·laboradors clau d'aquest estimulant projecte. Són la Fundació Banc Sabadell i tot el seu equip, liderat per la Sònia Molero, qui ens demana i recorda molt sovint que hem de lluitar moltíssim per augmentar el nostre impacte social. I també volem donar les gràcies a Fujifilm Espanya, que fa possible pràcticament totes les activitats paral·leles i de reflexió i debat que té aquesta exposició al llarg de 5 setmanes. En aquest darrer àmbit d'activitat vull agrair també la col·laboració de Casa SEAT, que des de fa 4 anys acull a la seva seu activitats on presentem treballs de fotògrafs guanyadors i que acaben omplint la seva sala de bat a bat. Altres grans còmplices d'aquest llarg recorregut, 21 anys, són l'editorial Blume, que gràcies a fer el catàleg d'aquesta mostra ens permet tenir uns ingressos per les ventes. També volem donar les gràcies a l'Hotel Urban, Rambles, qui acull els nostres convidats des de fa 4 anys i els cuida. I també volem donar les gràcies al laboratori EGM. Per què? Perquè són garantia de fer les coses ben fetes i és el nivell de qualitat que vosaltres com a públic mereixeu i el projecte. Per últim i no menys important, dir-vos amb molt d'orgull que aquest projecte és gràcies a tots els que fem possible la Fundació Fotogràfic, que fem moltes coses, no són poques. Avui estem centrats en World Press Photo, però és gràcies a un gran equip professional i humà, liderat per la Teresa Martelo, l'Alice Montell, la Inés Muñoz, en Carlos Vela, la Marina Balaguer. Un equipasso que comparteix els valors de la Fundació i treballa molt i amb molta cura per compartir i difondre el gran valor social i transformador de la fotografia. I és per això que existim. A totes vosaltres, al públic que esteu aquí, aquells que estimeu el fotoperiodisme i que veniu aquí cada any com una cita de referència, us volem donar les gràcies. Aquesta exposició és gràcies a vosaltres. Gràcies a la venda d'entrades, aquesta exposició és possible. La podem tornar a organitzar cada any. Desitgem que aquesta inauguració que hem volgut fer molt enriquidora, com veureu, en un any tremendament dur, estareu d'acord, convidi a reflexionar sobre les històries que importen.
i és un gust, en aquest sentit, donar pas a la Marta Echevarría, que és la representant de WordPress Photo, que introduirà dades molt interessants i us parlarà del contingut de l'exposició, que aquest any no deixarà ningú indiferent. Moltíssimes gràcies. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Marta Echevarría, soy encargada de producción de la exposición en WordPress Photo en Ámsterdam. Y bueno, es un honor estar hoy con ustedes. Me da mucho gusto ver tanta gente, tanto público interesado, así que muchas gracias. Gracias también a nuestros socios en Barcelona, Silvia Omedes, Teresa Martelo y todo el equipo de Photographic Social Vision. También gracias a Fujifilm España por apoyarnos en todas nuestras actividades culturales y al CCCB por acoger esta importante exposición. Este año WordPress Photo cumple 70 años y alcanzar este hito ha sido no solo un motivo de celebración, sino también de reflexión. Durante 7 décadas, el fotoperiodismo ha moldeado la forma en la que vemos al mundo, a veces representando, a veces malinterpretando y a menudo repitiendo los mismos tropos visuales. Al mismo tiempo, WordPress Photo ha trabajado para impulsar la narración visual, abriendo espacios a nuevas voces, ampliando quién y qué se representa y defendiendo la libertad de prensa y el acceso a la información confiable. Pero lo que no ha cambiado es nuestra creencia en el poder de la fotografía para dar testimonio, crear diálogo y conectar a las personas más allá de sus fronteras geográficas o ideológicas. Y de eso se trata esta exposición. Las historias que verán aquí no son necesariamente simples o fáciles, pero sí nos invitan a detenernos, mirar más de cerca y abrazar esta complejidad del mundo, incluso cuando puede resultar un poco incómoda. Nos pide la exposición reconocer que el conflicto, el cambio climático, la opresión, el desplazamiento, las divisiones políticas no son eventos aislados, son fenómenos profundamente interconectados. Y dentro de la complejidad de todas estas historias difíciles, a menudo encontramos momentos de luz. Al mirar con atención, uno se da cuenta de que detrás de cada crisis hay personas llenas de humanidad, esperanza y resiliencia. Está Mahmoud, un niño palestino de quizá ya 10 años, que perdió los brazos en un ataque aéreo israelí. Hoy es visto con amor y con empatía en todo el mundo y lucha valientemente por reconstruir su vida. Hay mujeres en Afganistán que resisten la opresión a través de la alegría y la danza dentro de la seguridad de sus hogares. Hay jóvenes en Kenia, en Bangladesh, en Georgia, que existen justicia política. Y hay innumerables fotógrafos y narradores que creen que conectar a las personas con estas historias puede hacer una diferencia. Y esto es lo que ha representado WordPress Photo durante estos 70 años. El coraje de documentar, el espacio para reflexionar y la convicción de que las imágenes pueden construir comprensión y diálogo. Y porque este aniversario ha sido un momento de reflexión, también quisimos celebrarlo de una nueva manera. Por primera vez en nuestra historia, ponemos a disposición una selección curada de 70 imágenes en nuestro archivo, en una venta especial de copias que se llamará 70 Prints for 70 Years. Son 70 imágenes por 70 años. Y es otra forma de poder llevar estas historias tan poderosas a los hogares de las personas que apoyan a estos fotógrafos directamente y al fotoperiodismo. Gracias nuevamente por estar aquí y por acompañarnos en esta celebración del coraje, la verdad y la fotografía. Hola a todos, què tal, com esteu? Els que em veu sentir l'any passat, no patiu, que aquesta vegada seré molt més breu, perquè si no em poso a improvisar, faig acudits i llavors perdo una mica la direcció de l'acte. A més, perquè tenim un acte molt important al que li volíem dedicar, per això hem anat tan rapidets amb les presentacions.
perquè tenim un acte que pensem que tractarà temes que són bàsics respecte al fotoperiodisme i respecte a com mirem la nostra realitat. Així que per això començaré directament a presentar els nostres conferenciants d'avui. Tenim sobretot el gran honor de tenir a la Samar Abu Elouf aquí al mig. Ella és, a banda d'una dona valenta, sobretot és una fotògrafa excel·lent i és la guanyadora del World Press Photo de l'any d'aquest 2025. És la màxima distinció que atorga aquest concurs internacional de fotoperiodisme. Se li ha atorgat per una fotografia, és un retrat d'un nen, el Mahmoud, nen de 9 anys, mutilat dels dos braços per culpa d'un atac aeri de les forces armades israelis. És un retrat, no obstant, molt vell, molt digne, respectuós amb la persona a la que està tractant. Durant la xerrada us podran donar més detalls i entrarem més a la temàtica. També tenim, i estem molt orgullosos de tenir aquí el Samuel Nakar, és l'únic guanyador català d'aquest any del concurs. A més, ens dona doble alegria perquè també és soci fotògraf de la nostra fundació. Tenim 70 socis a la Fundació Fotogràfic. Tractem de recolzar les seves carreres i de donar-los l'impuls que tots ells mereixen, sobretot les històries que tracten de fer arribar al públic. A més, és el segon guanyador de la nostra beca Joana Viarnés. És una beca que atorguem amb el nom de la que és la primera fotoperiodista espanyola, la que va ser la primera dona fotoperiodista d'Espanya. I ell va guanyar la segona edició i aquesta beca el que tracta és també que es tirin endavant projectes que moltes vegades no tenen ni el temps, ni els recursos, ni el recolzament dels mitjans tradicionals per portar-se endavant. De fet, el projecte amb el que ha guanyat a World Press Photo és també precisament un projecte que ja ha tingut que barallar, que ha tingut el recolzament de la revista 5W, és una revista independent, no pas un gran mitjà, i en canvi el tema que ha tractat ha estat realment molt important i havia d'arribar al públic. També us donaran més detalls ells. Finalment tenim com a moderadora a la Jessica Murray. La Jessica és productora cultural, està especialitzada en fotografia documental, és directora de l'Iquindoi, és una associació que treballa per a formar fotògrafs internacionals de tot el món i de fet ha treballat colze a colze tant amb la Samar com amb el Samuel, així que ningú millor que ella per tirar endavant el projecte. Gràcies. Ahlan wa sahlan, welcome. Yo me oigo, entonces esto es que vosotros me oís también. Pues gracias al Photographic Social Vision por invitarme aquí, que realmente es un placer enorme porque estos son dos fotógrafos que conozco personalmente. Gracias al World Press Photo, por supuesto, y al CCCB. Pues ya que él ha hecho una breve introducción, yo no lo voy a hacer. Pero tengo la tendencia de irme un poco, de hablar mucho y de irme un poco por las ramas, entonces he traído un pequeño guión de seguir. Ellos me conocen, porque no tenemos tanto tiempo esta noche, porque luego abre la exposición, entonces queremos que todos vosotros tenéis la oportunidad de subir a verlo. Entonces os voy a dar un poco de background sobre quiénes son cada uno de ellos y luego yo les voy a plantear algunas preguntas. No tenemos tiempo para preguntas del público, pero espero que con las preguntas que yo les hago, pues esto satisface toda la curiosidad y si no, pues están los dos arriba que se puede hablar con ellos, ¿vale? Pues yo tengo la fortuna, como te digo, de conocerles a los dos desde hace bastante años ya. Llevo 11 años al mando de un programa que se llama The Arab Documentary Photography Program, ADPP, que es un programa de becas y de mentoría que hacemos para fotógrafos documentalistas en la región árabe.
Y en 2021 y 2022, Samar fue becada nuestra y desarrolló un proyecto que ella la llama The Light from Hell, la luz del infierno, que explora cómo la guerra y el bloqueo israelí transforma la vida de las mujeres y los niños en la Franja de Gaza. Actualmente, Samar también es fellow, de nuevo con ADBP, que le estamos apoyando en la edición de un libro que está haciendo y veremos, está buscando luego para publicarlo. Conocí a Samuel el mismo año que conocí a Samar, porque Photographic Social Vision me invitaron a ser la mentora de la beca Joana Biarnes para jóvenes fotoperiodistas, y aquel año él era el becado. Tuve la posibilidad de trabajar muy cerca a él en su proyecto de multimedia, Cartas a Maribí, que es sobre la desindustrialización en España y el declive de las ciudades periféricas. Actualmente él sigue trabajando en este proyecto, ya en formato de una película documental, Taranta, que quizás nos puede contar un poco de esto después, que la idea es que esta película sale el año que viene. O sea que tenemos libro y tenemos película. Cuando yo recibí esta invitación por parte de World Press Photo, cuando escuché de los premios de World Press Photo, recibí esta noticia de que ellos dos la habían recibido con enorme satisfacción. Para mí, los dos, sin duda, tienen mucho mérito como fotoperiodistas. Pero creo que lo que destaca para mí es que más allá del fotoperiodismo, ambos son narradores natos, son empáticos y llenos de curiosidad y de compromiso, ¿no? La profundidad de la mirada de cada uno está reflejado en sus fotografías y viene con su pacto a la humanidad, a la justicia social, y llevan la responsabilidad de ser storytellers con un profesionalismo que no es, es poco visto. Entonces, estos dos premios para mí son muy merecidos. Samar es de Gaza. Ella trabaja como fotoperiodista independiente. Casada con 4 hijos, ella comenzó a aprender de la fotografía de forma autodidacta en 2010. A pesar de la falta de apoyo familiar, ella estaba muy decidida a convertirse en fotógrafa y se matriculó en clases presenciales en Gaza y también algún curso online. Sus primeros trabajos se centraron en la vida cotidiana de la Franja de Gaza, pero con el tiempo este trabajo evolucionó hacia una carrera en el fotoperiodismo, especializando, como no, en el conflicto, en el desplazamiento y en la resiliencia de los palestinos. Ella ha colaborado con importantes medios de comunicación internacionales como son The New York Times y Reuters. Como fotoperiodista en Gaza, Samar ha cubierto las guerras de Israel contra la población gazatí en 2012, en 2014, también durante la Gran Marcha de Retorno en 2018 y 2019, y luego otra vez en 2021, que era justo antes de que yo la conocí. Inmediatamente después del 7 de octubre, o en aquel mismo día, la llama The New York Times, que ella ya tenía experiencia trabajando con ellos, y ella empieza a trabajar como stringer para ellos. Sus imágenes se publicaban a diario. Yo las tengo muchos de ellos aquí grabados en mi memoria, que nunca las voy a olvidar. Durante 3 meses del genocidio, ella trabajó sin descanso, desplazándose constantemente por la franja, durmiendo en su coche. En diciembre de 2023, ella pierde su casa y su barrio está destruido. Y entonces es cuando decide estar evacuada junto con sus 4 hijos a Qatar, con la ayuda del New York Times. Desde que deja Gaza, su trabajo se centra ya en documentar la vida de otras personas que están desplazadas como ella, y como es el niño de Mahmoud Ajour, que está retratado aquí en esta foto ganadora.
Para su trabajo, Samar ha recibido numerosos premios internacionales que para mí es importante que la reconocen. Yo sé que para ella no son tan importantes. El premio George Polk en 2023 lo recibe junto con su colega Youssef Massoud para la cobertura que dan en The New York Times. En 2024 recibió el premio de Anja Nedringhaus por su valor como fotoperiodista. También recibe el premio de Fotografía del Año en 2024 de UNICEF, la medalla de oro de Robert Capa y el premio de Oliver Reibert y ahora el World Press, ¿no? Nosotros que estamos en su entorno estamos muy orgullosos de ella, ¿no? Por lo que vale. Más allá de fotoperiodista, Samar ya se encuentra en un espacio, está viviendo exiliada, sin el derecho de retorno de momento. Y entonces tenerla aquí para mí es muy, muy bonito y muy importante y tengo un par de preguntas para luego hacerla. Gracias por estar, Samar. Samuel. Samuel es un fotógrafo documentalista nacido aquí de Barcelona. Es cineasta también. Él comenzó su carrera de periodista independiente en 2015 en Lesbos, cubriendo la crisis de los refugiados. Desde entonces ha pasado más que una década documentando el sistema fronterizo europeo y las violaciones de derechos humanos en todo el continente. Su trabajo está profundamente arraigado en la región mediterránea, explorando las transformaciones sociales, económicas y medioambientales que hay aquí. Sus proyectos exploran dos aspectos clave de la migración. El impacto en las comunidades que quedan atrás tras la inmigración masiva y las rutas migratorias como espacios de resistencia, destacando la falta de vías seguras y las dificultades que enfrentan quienes están en tránsito. Samuel ha trabajado como colaborador freelance para diversos medios como El País, el Deutsche Welle, Al Jazeera, Ruido Foto y revistas 5W, entre otros. Él viaja a Siria para la revista 5W en diciembre de 2024, justo con la noticia de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Las Hombres que ya tiene nombre, que es el proyecto ganador de World Press Photo, narra las historias de supervivientes de centros de detención sirios y la tortura que sufrieron bajo el régimen de al-Assad. Vamos a hablarle más de esto un poco más adelante, ¿vale? Entonces, voy a empezar con algunas preguntas, porque queremos escuchar de ellos, ¿no? Primero tengo una pregunta para ti, Samar. El Ministerio de Salud de Gaza anuncia el domingo pasado que el número de muertos en la franja ha ascendido a 69.000 personas. La mayoría de ellos son niños y mujeres. Añadió asimismo que el número de heridos ha aumentado a casi 171.000 personas, mientras muchas víctimas de este genocidio pertenecen debajo de los escombros y los equipos de rescate no pueden accederles. Ahora mismo hay un alto de fuego, pero por todos efectos prácticos es lo único que hay y todo es tremendamente frágil, ¿no? Tenemos muchas cosas que hablar de Gaza, pero ahora no es el momento porque no tenemos el tiempo y es un tema muy, muy profundo. Entonces, me gustaría que escuchamos sobre Gaza a través de, primero, el Mahmoud Ayour. No, entonces, tu retrato de Mahmoud nosotros nos habla de algo más global, nos habla de la resistencia, nos habla de determinación, pero también nos habla de una generación de niños mutilados por vida y una magnitud de consecuencias difíciles de imaginar para las personas que estamos aquí.
Me gustaría que nos cuentas un poco sobre él y sobre otras personas como él, que también forma parte de este reportaje que hiciste, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes desafíos que ellos tienen, tanto él y otros como él? Buenas tardes. En primer lugar, quiero darles la bienvenida aquí. Muchas gracias a ustedes y gracias especialmente a Jessica. Gracias a todas las personas que han hecho posible este evento. Realmente las estadísticas que acabas de mencionar, Jessica, son catastróficas y algunos miembros de mi familia forman parte de estas estadísticas, lamentablemente. Muchos periodistas también fueron asesinados durante esta guerra y por tanto cuando hablas de estadísticas yo estoy pensando en personas que tenían sueños, que tenían vidas, historias, y esto no se limita únicamente a ser una cifra o una estadística. Estas personas, reitero, tenían ambiciones, sueños, enamorados de la vida, querían vivir. Cuando se vieron obligados y obligadas a desplazarse, buscaban una vida nueva. Hablando de las lesiones y las heridas, la mayoría de estas heridas son mutilaciones, y esto sin contar las deformaciones y las lesiones y heridas psicológicas que sufren los gazetíes. Todos y todas las personas que viven en Gaza ahora ya viven deformaciones psicológicas. Mahmoud Ashur es una de estas personas que ha sufrido mutilaciones de sus brazos. Su historia brevemente. Yo quiero solo subrayar los puntos que he conocido de primera mano, sea de Mahmoud o de su madre. Mahmoud forma parte de un proyecto del New York Times. Este proyecto refleja la historia de las personas que fueron desplazadas y evacuadas de Gaza para recibir tratamiento en Qatar. Cuando se me planteó el proyecto, quería recoger a todas las personas. Hay casi 300 niños en Qatar. La mayoría de ellos sufren mutilaciones. Solo el proyecto recogía a 22 personas. Yo he elegido a Mahmoud. Lo conocí porque lo veía en el complejo residencial. Y yo veía una fuerza de voluntad tremenda en este chaval, pero no me atrevía a acercarme a hablar de él. Pero cuando resultó elegido para formar parte de este proyecto del New York Times, yo me dirigí a casa de Mahmoud y allí pues empecé a vivir otro desafío. El desafío es abrir una historia con Mahmoud, abrir una conversación con él para decirle que yo quería sacarle unas fotos. Cuando entré a la casa de Mahmoud, escuchaba de la madre de Mahmoud toda la historia y de él mismo, y cada historia era más difícil que la anterior. Mahmoud recibió el impacto de un cohete cuando salía de su casa. Acompañaba primero a su padre y a su hermano, mientras que su madre y su hermana estaban 200 metros más atrás. Y cuando él veía que su madre no llegaba, volvió unos pasos para hablar con su madre, y justo es cuando recibió el impacto del cohete. Perdió inmediatamente uno de los brazos y el otro se quedó colgado con una piel. Y en ese momento le dijo a su madre: mamá, por favor, déjame, que me estoy muriendo, y déjame tú, sálvate tú con mi hermana, que yo me voy a morir, pero no quiero que vosotros también y vosotras os moráis. Y por tanto, cuando lo llevaron al hospital, ya está, no había una esperanza para que tuviera el otro brazo, le mutilaron el otro brazo. Pero lo más difícil dentro del hospital es que le sometieron a una intervención quirúrgica sin anestesia. Segundo, cuando le cambiaban la herida, no había anestesia igualmente. Y nada, o sea que de su herida salían gusanos.
Y el momento más difícil aún es cuando Mahmoud empezó a darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sufriendo. Le dijo a su madre: mamá, ¿ahora cómo puedo darte un abrazo? Ya no tengo brazos para abrazarte, mamá. Y lo difícil es que cuando él veía a sus compañeros que tenían brazos, que podían vivir normalmente, y él quería vivir como ellos. Mahmoud hoy en día quiere adaptarse a la nueva vida, está intentando hacerlo, quiere vivir la nueva realidad. Anteriormente era una persona normal, pero hoy se ha convertido su vida a 180 grados. Ahora Mahmoud está intentando emplear sus pies para escribir, para comer. Mahmoud no deja de ser una imagen de miles de niños en Gaza que han perdido sus brazos, sus piernas, no pueden retomar su vida, sobre todo los que están dentro de la ciudad de Gaza. No hay casas, no hay hospitales, no hay medicina, no hay alimentos en Gaza. Si pueden imaginar ustedes, mi familia está dentro de Gaza. Todos los niños que están dentro de Gaza están soñando con comer huevos. Desde el mes de marzo hasta hoy en día no hay ningún tipo de proteína en Gaza. Estamos hablando de alimentos. Y por ello, sí es cierto que hay mutilaciones, pero hay cosas mucho más difíciles también, como las hambrunas provocadas. Nosotros también hemos participado en esta hambruna desde fuera. Es una impotencia increíble. Veía que mi familia se estaba muriendo de hambre dentro de la franja y yo no podía mandarles ni un solo trozo de pan. La mayoría de las ayudas que llegaban no se dejaba, no entraban, no tenían acceso a la franja y por tanto se dejaban ahí hasta que se estropearan. Y por tanto es inimaginable lo que están sufriendo. Hay 2 millones de personas asediadas que no pueden recibir ni un solo trozo de pan. Hay mucho sufrimiento, tanto psicológico como mutilaciones físicas que reciben estas personas, que sufren estas personas. Lo siento, muchas gracias. Sé que no es fácil de hablar de estas cosas y escuchándote, una de las cosas que querías decir, y espero que para ellos, es en tu Instagram, las narrativas es como un diario personal y colaboras mucho con tu hermana y con otras colegas tuyas que todavía están en Gaza y escribes tus pensamientos, ¿no? Y es una forma de indagarte un poco más en lo que está diciendo ella ahora, a través de su cuenta de Instagram, todos estos posts diarios que vas poniendo sobre la situación allá. Es otro tipo de narrativa que combina con el fotoperiodismo que haces como modo profesional, que sería interesante para la gente ver. Gracias, Samar. Samuel, tengo una pregunta para ti, sobre tu proyecto ganador. En 2015, en Europa se habla de la crisis de los refugiados. Abrió un camino y empezó a llegar gente en barco desde Turquía a Grecia buscando asilo en Europa. Muchos de ellos venían de Siria, huyendo del régimen de Bashar al-Assad y la guerra civil que estaba pasando allí. Tú fuiste a Lesbos como fotógrafo y acabaste trabajando con un grupo de voluntarios ayudando a la gente que estaba llegando y creaste el The Lighthouse, ¿no? Que era un ONG, para llamarlo, para ayudar a gente recién llegado. En aquel momento tu compromiso con la situación fue mucho más allá que el periodismo. Acabaste siendo activista y yo diría que esta experiencia marcó una posición clara en tu forma de mirar el mundo y de estar en el mundo como fotógrafo y narrador de historias. En diciembre de 2024 te abrió la oportunidad de ir a Siria, ¿no? Con la revista 5Ws.
no eres un fotógrafo con intención de cubrir conflictos internacionales, nunca habías estado en Siria, pero sí conociste a Siria de segunda mano a través de los sirios refugiados que había llegado y están allá viviendo en Europa. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu experiencia ahí, qué encontraste y cómo lo abarcaste? Bueno, primero me hace muchísima ilusión estar aquí. Agradecer a toda la gente que ha venido y a toda la gente que quiero tantísimo y que hoy está aquí porque el World Press Photo en Barcelona es un gran evento y además es una escuela para muchos de nosotros que hemos venido durante muchos años. Entonces, pues al CCCB y a Photographic quería agradecerles porque parece que no, pero esto hace mucha mella en todos nosotros que venimos aquí todos los años a ver cómo son los fotógrafos. Y hoy me toca a mí y obviamente estoy lleno de orgullo y me hace muchísima ilusión estar aquí con todos vosotros. Sí, yo no pretendo ser un fotógrafo de guerra ni un fotógrafo de frontline. De hecho, mis temas tardo mucho tiempo, no solo por conseguir la financiación, sino también porque son temas que pretendo llevar como forma de resistencia y llegar a Siria para mí fue uno de los... Yo había intentado durante los terremotos de Turquía porque al final lo que me ha sucedido es que durante estos 10 años, es que hace 10 años que yo me siento muy joven todavía, pero es que ya puedo decir que hace 10 años que empecé retratando el éxodo sirio. En todos estos sitios he ido encontrando cómo la población siria iba recomponiéndose en un espacio que todavía no podían llamar casa, ¿no? Y que siempre deseaban volver, ¿no? Y yo lo intenté durante el terremoto de Turquía porque fuimos a la frontera y estaban devolviendo los cuerpos para que fueran enterrados, pero además estaban cruzando muchos de los familiares y de las personas sirias que están allí, a pesar de que la otra parte estaba aún peor que en Turquía y era simplemente por decidir volver. Nosotros lo intentamos, no lo conseguimos y bueno, en 2024 fui con la calle de Bashar al-Assad y yo necesitaba saber qué sucedía en Siria porque llevaba 10 años escuchando, ¿no? Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que había escuchado muchísimo, que era: en Siria las paredes escuchan, y yo no llegaba a entender, ¿no? O sea, pero claro, cuando llegas a Siria y ves la Palestinian Branch, que es un edificio de 11 plantas donde todos son dosieres y todos esos dosieres son las personas investigadas, entiendes que el miedo, la forma de control que es el miedo que Bashar al-Assad puso en marcha es brutal, ¿no? Y la violencia que había ahí era brutal. Y para mí retratar esto no es solo retratar la dictadura de al-Assad, sino que hay un presente y un futuro de dictaduras en el mundo que tienen los mismos esquemas, ¿no? Nosotros obviamente tenemos la dictadura franquista, pero justo el otro día, por coincidencia, vi La vida de los otros, que trata sobre Berlín antes de la caída del muro, y era muy curioso porque al final de la película, y el spoiler es historia, entonces no pasa nada, pero básicamente están todos los archivos de todas las personas investigadas por la Stasi. Y yo cuando en la película vi ese espacio, es que era el mismo espacio que yo había vivido en Damasco, ¿no? Que es esa cuestión de las dictaduras, de documentar todo, de tener a todos los civiles vigilados y de esa frase que yo llevaba escuchando casi 10 años de las paredes hablan, ¿no? Y cómo es vivir, y las paredes escuchan, y es como vivir bajo ese control del miedo y de la violencia, ¿no? Entonces nosotros decidimos hacer Sednaya porque en Siria al final se calcula que entre 150.000 y 300.000 desaparecidos, y en Sednaya se calcula que asesinaron a 17.000 personas. Nuestros testimonios hablan de que en su celda había 40 personas y cuando salieron había 20, ¿no? Entonces, documentar esto cuando además al-Assad sigue libre me parece que es fundamental porque es una vulneración clarísima de los derechos humanos, pero además es un trauma generacional que si nosotros lo hemos vivido en España 70 años más tarde, en Siria va a durar durante muchas generaciones, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante documentar este presente, porque además habla de las posibilidades de futuro que ya estamos viendo en algunos países como con la extrema derecha que pueden llevar, ¿no? Y esas sociedades de control llevan
llevan a eso, a la violencia y al asesinato en masa y a las torturas para meter el miedo en la población porque es la única forma de controlarlo. Ser periodista, ser fotoperiodista, ser storytellers, pero lleva un peso. Samar, el mundo tiene una deuda enorme con los periodistas palestinos. Yo me siento así. Son amenazados, son atacados directamente, son asesinados por la fuerza, además de ser detenidos arbitrariamente, torturados en represalia por su labor, tanto en Gaza que en Cisjordania. Israel ha destruido sistemáticamente la infraestructura mediática en Gaza y ha intensificado su censura en toda Cisjordania y también en el mismo Israel. Al silenciar la prensa, Israel silencia quienes documentan y dan testimonio a un genocidio y la limpieza étnica de los palestinos. CPJ habla de 241 muertos, 162 heridos, 92 secuestrados y encarcelados. Como dices tú, estos son cifras, números, pero hay personas detrás de todo esto. Tú eres una fotoperiodista con mucho compromiso, no es que acabas de empezar en esto, tú ya llevas años haciéndolo. ¿Puedes hablarnos un poco de tu experiencia como fotoperiodista, encima mujer en Gaza, los diferentes obstáculos que has enfrentado diariamente, los logros también? Yo he trabajado durante 14 años como fotoperiodista en la Franja de Gaza. Muchos se ven obligados y obligadas a trabajar como fotoperiodistas porque lamentablemente diariamente tenemos acontecimientos tristes, bombardeos, etcétera. Cuando yo salí de Gaza lo vi desde otra perspectiva. Cuando vi que en Qatar, por ejemplo, había turistas y había gente que vivía normal, esta cosa o este aspecto no lo veía yo en la Franja de Gaza. Por tanto, los gazatíes están abiertos a reflejar esta realidad. Es fácil que cojan una cámara para hacer llegar los acontecimientos tristes que vivimos diariamente. Durante mi vida como fotoperiodista quería siempre sacar fotos y hacer fotos de las mujeres y de los niños y las cosas que les gustan como el trabajo manual, por ejemplo, la artesanía en el caso de las mujeres. Yo quería reflejar la vida diaria en Gaza y quería, por ejemplo, poner de manifiesto la vida diaria de las personas en las playas, pero ahora desde fuera estoy viendo la cosa de una forma totalmente distinta. Sí es cierto que fue muy duro para mí dejar Gaza en medio de plena guerra, pero no tenía más opciones. Yo durante todo mi trabajo en todas las guerras, esta es la primera vez que me planteé la idea o la posibilidad de perder a mis hijos como represalia por mi trabajo. Y tuve que elegir entre optar por la vida de mi familia o seguir trabajando y perderlos en un bombardeo. Yo sabía que en cualquier momento podían ser objeto de bombardeos como consecuencia de mi trabajo. Y este es el primer obstáculo, el primer desafío. Sabía que podían matarme por ser solo periodista, por solo ser periodista. Y por eso tuve que elegir entre salir de Gaza o permanecer allí. Yo no quería salir de la Franja de Gaza. Intenté dejar a mis hijos en un lugar medio seguro, pero no tenía más opciones.
pues tuve que elegir, después de 15 años de trabajos en la Franja de Gaza. Durante 9 años era la única mujer fotoperiodista en un colectivo masculino. Al principio tenía resistencia o sufría resistencia de parte de mi familia. Me decían, pues, vete a cocinar mejor que sacar fotos, o sea, permanece en casa, que es mucho mejor. Escuchaba muchos comentarios de la sociedad, de mi propia familia, y cada vez que escuchaba comentarios así, más resistente y más insistente en ser fotoperiodista, porque es un compromiso personal, ético, legal, y creo que no puedo dejar de reflejar la vida y la historia y las historias de la gente en Gaza. Sí es cierto que hoy en día ya estoy fuera. Quería seguir trabajando y para mí fue más difícil realmente mi trabajo desde fuera que desde dentro, porque conocí los detalles y las historias de las personas que reciben o están recibiendo tratamiento en Qatar, y en cada historia había un dolor tremendo. Y yo espero volver un día a Gaza para seguir trabajando. Yo viví 2 meses en plena guerra. Cada vez que sacaba fotos y fotografiaba a cadáveres o, por ejemplo, a esqueletos de niños como consecuencia de la hambruna, yo me levantaba al día siguiente viendo cadáveres, 150 o 200 cadáveres. Yo olía a carne quemada diariamente. O sea, lo que han visto ustedes es un retrato, es una imagen, pero yo vivía todas estas escenas durante la guerra. Todas estas personas son historias. Nunca jamás olvidaré de ellos. Nunca olvidaré sus gritos, su sufrimiento, su forma, la gente que se dormía en la calle. Y hasta hoy en día hay miles y miles de personas que están durmiendo en las calles sin cuartos de baño. Yo en muchas ocasiones comía poco para no tener la necesidad de ir al baño, porque es que no hay cuartos de baño. Estos son pequeños detalles, pero dicen mucho. Hay personas con discapacidad o mujeres embarazadas, desplazadas, que no encuentran un cuarto de baño. Yo cuando encontraba un cuarto de baño tenía que hacer cola y me tocaba una sola vez, 1 minuto cada 24 horas. Yo intentaba evitar dormir en público o en medio de la multitud, porque sabía que en cualquier momento podía recibir un bombardeo y no quería que lo recibieran también la gente que me rodeaba. Dormía en el coche y muchos periodistas perdieron su vida como represalia y como consecuencia de su trabajo. Solo 2 meses, señoría, estuve en la Franja de Gaza, pero estos 2 meses me cambiaron completamente. Ya la pasión que tenía yo por la fotografía no es como antes. Ahora la foto, el retrato, si no cambia algo y hace parar la guerra y detener la guerra, pues no tendría ningún sentido. Estoy continuando, sigo trabajando, pero espero que estas imágenes y estas fotos pongan fin a la guerra. Sí es cierto que la solidaridad, lo que ha cambiado mediante las fotos es la solidaridad que estamos recibiendo como consecuencia de estos vídeos y estas imágenes, a pesar de que muchos perdieron su vida solo por hacer un vídeo y muchas personas fueron mutiladas como consecuencia de una imagen. Este es un resumen. La imagen tiene que cambiar la situación en la Franja de Gaza. Gracias. Estoy de acuerdo de que la imagen debería ayudar a cambiar. Es algo que hablamos. ¿Escuchas? ¿Sí? Es algo. Ahora que estás en Qatar, no estás ahí, pero estás viendo todas las imágenes de tus compañeros que siguen saliendo de allá.
nosotros también lo vemos, estas imágenes. Y esto ya se convierte en la imagen de Gaza y la imagen de Palestina, ¿no? Entonces, ahora que estás con este libro que quieres hacer, nosotros hemos hablado sobre la importancia de recuperar la autonomía sobre la narrativa palestina, cuya historia Israel está tratando de borrar, y que también está siendo borrado por la violencia, ¿no? Que lo que vemos es siempre violencia. Tú tienes un archivo muy grande, tú eres una de las fotoperiodistas, además mujer, que llevas trabajando ahí constantemente desde 2010. Yo sé que lograste sacar tu archivo y lo estás ahora mirándolo. ¿Puedes hablarnos un poco sobre este libro que quieres hacer? Contarnos un poco qué quieres hacer con ello. En primer lugar, quiero decir a Jessica que yo tardaba cada vez que teníamos una cita para entrevistas. Yo tardaba, ¿por qué? Porque cuando yo quería trabajar sobre el archivo, yo no quería reflejar imágenes de la guerra en este libro, solo quería plasmar imágenes de la vida diaria. Y cada vez que abría el archivo me rompía en llanto, lloraba y volvía a ver mis propias fotos cuando trabajaba sacando fotos en la playa. Es muy difícil porque ya no tenemos ya recuerdos, no tenemos recuerdos, todo ya está destruido. Gaza sí es cierto que no tiene muchos lugares turísticos, pero sí es cierto que tiene detalles pequeños que reflejan la vida. Yo cuando salía a caminar un poco en la playa y tomarme un café, para mí era lo mejor de la vida y ahora ya no, este recuerdo no existe. Ahora el libro va a reflejar la historia de estas personas, las personas que fueron asesinadas durante la guerra y también de otras personas de las cuales no sé nada ahora mismo. No sé si estarán en una jaima, en una tienda de campaña, en la calle, si están muertas, si están vivas. Será muy difícil de verdad reflejar las fotos y plasmar las fotos y imágenes de estas personas sin saber nada de ellas. Yo lo que quiero decir es que los gazatíes y las gazatíes quieren vivir, son las personas más enamoradas de la vida en este mundo. Nunca han vivido una vida normal, siempre están asediadas, están en una cárcel grande, es que no saben lo que pasa fuera de Gaza. Hoy mi amiga me ha acompañado para ver la playa aquí en Barcelona y le dije, pues, por fin he podido pasear normalmente en la playa, por fin puedo ver el mismo sol que cuando anochece desde Oriente vemos que el sol está sumergiendo en el mar, pero no está sumergiendo, la realidad está llegando a Occidente y por tanto nosotros estamos viendo el sol desde la otra orilla del Mediterráneo. Por tanto, la idea del libro empezará desde esta muralla, esta cárcel grande para reflejar la vida de muchas personas que tienen ambiciones, historias que quieren vivir como todos los demás. Cómo viven los jóvenes en Gaza y cómo les gustaría vivir si no estuvieran en Gaza. Pero yo quiero mencionar todos los detalles. Yo no quiero extenderme más y alargarme más, pero cuando yo salí de Gaza y la vi desde fuera, me gustaría ahora mismo hacer un estudio o que se hicieran estudios de estas personas que están celebrando bodas debajo de los bombardeos.
yo estaba súper nerviosa cuando vi que una de las primas se casaba en plena guerra. Yo estaba muy nerviosa desde fuera porque tenía miedo de que recibieran un bombardeo, pero ellos celebraron igualmente la boda. Y yo siempre cuando viajaba decía a la gente que nosotros somos personas normales, tenemos restaurantes, tenemos mujeres y hombres que cocinan, que tienen vida normal y por tanto hay historias y hay mujeres enfermas de cáncer que tienen sus propios proyectos y sus propias vidas. Por lo tanto, el libro será sobre la vida en Gaza, no sobre la muerte en la vida. La gente piensa que la gente en Gaza a la gente en Gaza les da igual morirse, pero no. Los gazatíes y las gazatíes quieren la vida y están enamorados y enamoradas de esta vida. Muchas gracias. Ojalá sí. Tengo una pregunta más. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Samuel, yo sé que tienes un compromiso a la fotografía, yo sé que estás muy comprometida también a la temática. Antes me comentaste de tus abuelos que también estaban en una cárcel, que esto es algo que tú... Bisabuelos. Tus bisabuelos, claro, eres jovencito todavía. Era algo que reviviste cuando estabas en Siria y cuando estabas haciendo este proyecto en Siria. A mí me gustaría que nos hablas un poco desde, qué se siente cuando recibes un premio así y tanto atención a algo como el trabajo que estás haciendo. ¿Qué se siente? Primero, lo de los bisabuelos, me resultó muy curioso estar en Siria y que justo mi madre estuviera recaudando. Mis bisabuelos eran maestros de la República aquí en España y cuando llegó la dictadura pues fueron encarcelados y de hecho estuvieron encarcelados toda su vida, con lo cual es casi irónico que yo esté haciendo un proyecto sobre gente que sale de una prisión, de una dictadura, ¿no? Entonces, por eso hablaba antes del pasado y el presente. Pues lo de asumir el premio obviamente me llena de orgullo y demás, pero durante un tiempo cuando recibes el premio es algo como complicado porque al final sabes la dureza de las historias que has retratado y sabes que al final el que vas a salir a hablar y el que va a ser reconocido eres tú, ¿no? Y hay una cuestión, yo soy periodista freelance y no trabajo para grandes medios y entonces el altavoz que yo tengo es más pequeño, es muy sólido, pero porque tengo una red importante, pero es muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando al principio fue asumir el premio, que obviamente me llenó de orgullo y me hizo muchísima ilusión, luego hubo un proceso que fue muy interesante, que fue el de entender que al final este altavoz, que es el WordPress Photo y que llega a tantos millones de personas, era lo que en realidad nos habían pedido a aquellas personas que habíamos retratado y que habíamos pedido permiso para pedir las historias, ¿no? Y hay una cosa que es todavía más bestia, ¿no? Cuando nos dieron el premio en Ámsterdam, llegamos y estaban todos los libros allí puestos durante todos los años del WordPress Photo, ¿no? Y a mí me llena de orgullo el hecho de decir la historia que el WordPress Photo también escribe, porque al final el WordPress Photo escribe la historia más reciente de nuestro mundo. Cuando abran el libro, el 2025, estará la responsabilidad de Bashar al-Assad ahí plasmada, ¿no? Y la gente podrá saber que eso ha pasado, ¿no? Y yo... Mi objetivo como periodista muchas veces o siempre ha sido el hecho de poder contar la historia y poder dejar ese sello de esto ha pasado y no nos podemos olvidar de qué ha pasado, ¿no? Y bueno, a mí esa misma pregunta de cómo se acepta un premio así, con la exposición que ha tenido Samar, me gustaría preguntarle a Samar cómo es el hecho de recibir un premio así y asumirlo. No tanto por el premio, sino cómo lo asumes teniendo que hablar y contando la historia con lo que está pasando en Gaza, ¿no?
Este es el premio más difícil que he conseguido. Yo cuando me enteré de que resulté ganadora del premio, sufrí. No lo celebré. No quería que una foto así tan triste resultara ganadora, pero lo vi desde otra perspectiva. Cuando una foto resulta ganadora desde entre 60.000 imágenes, esto quiere decir que hay muchas personas que la han visto, pero sobre todo que han sabido lo que hay detrás de esta foto. Esto es el sufrimiento, el machaque de miles de niños en Gaza. Yo como persona, sí es cierto que me llenó de orgullo por ser la única mujer de 6 mujeres que han ganado este premio. Es consecuencia de mi trabajo autodidacta durante 15 años, perdón. Sí, es cierto que es una foto cogida desde fuera de Gaza. Yo pensaba siempre que la foto que tenía que ganar tenía que ser sacada desde los bombardeos, desde los peligros, los riesgos, pero esto cambió mi idea sobre las imágenes que pueden ganar premios. Tienen que ser, desde mi punto de vista, son fotos simples, pero que dicen mucho. Yo realmente cuando hice esta foto pues no estaba en riesgo en absoluto, no estaba bajo los bombardeos, la hice en 30 minutos. Sí es cierto que psicológicamente no me resultó fácil hacer una foto así, pero es una foto que dice muchísimo y quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el World Press Photo por elegirme para este premio. Gracias. Voy a seguir hablando. أنا بدي أسأل صامويل سؤال. Quiero hacerle una pregunta a Samuel. Cuando has hablado de bisabuelo, es una historia que quiero conocer, quiero ver fotos de tu bisabuelo. Tengo mucha curiosidad por saber lo que escribía tu bisabuelo desde dentro de la cárcel, porque esta escritura, estas redacciones, estas memorias que se escriben desde el sufrimiento, desde dentro de la cárcel, a veces cambian mucho fuera, y espero que sea el objeto de un proyecto futuro, Samuel. Madre, y creo que es ella la encargada de hacer ese proyecto y mi madre está recopilando todo y supongo que en algún momento como herencia me pasará eso. Ya desde hace mucho tiempo está muy insistente en que hay que hacer ese proyecto, pero sí que es verdad, obviamente hay que seguir contando nuestros pasados para contar el presente en el que vivimos, ¿no? Bueno, yo creo con esto, yo quiero daros las gracias a los dos. Yo creo que para mí esto es una lectura de que lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Yo veo el trabajo de vosotros, sé el compromiso que tenéis, sé los años que los dos han dado a esto, que no es nada gratuito. Estos tipos de premios. Yo miro la foto de Mahmoud y me entra directamente al corazón. Yo miro la foto del chaval mirando a mí en tu imagen de Siria y me entra directamente por el corazón y te conmueve, ¿no? Y luego hay mucha historia detrás, hay mucho trabajo detrás, no son simplemente imágenes únicas, ¿no? Y los dos, pues yo creo que sois ejemplos de personas que han decidido dedicar su vida a narrar historias, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida. ¿Tú quieres decir algo? Sí, simplemente aparte de que en la exposición se ha valorado mucho trabajos en profundidad y que van más allá del breaking news, al final de la exposición hay como este homenaje a todos los periodistas que han fallecido en los últimos 20 años y para entender un poco el valor de ser periodista en Gaza
os recomendaría muy mucho que vierais la lista de todos los periodistas asesinados en los últimos años en Gaza, sobre todo para entender la dimensión de las palabras de Samar cuando decía, es que claro, yo tenía miedo de que bombardearan a mi familia porque literalmente han sido target, ¿no? Entonces, analizar eso y analizar también el hecho de que el periodismo es uno de los trabajos más peligrosos que hay. Y obviamente soy un privilegiado y vivo aquí, pero muchos compañeros se enfrentan a cuestiones mucho más allá de la muerte, como Carlos Barrera, que fue a recibir el premio de Ámsterdam y luego no pudo volver a casa porque Bukele le tenía en la lista negra, ¿no? Entonces, como que el trabajo del periodismo está muy denostado actualmente y creo que es muy necesario volverlo a poner en el centro, y la importancia y el esfuerzo y casi el activismo que realizan la mayoría de los compañeros para poder informarnos, ¿no? Y a veces, bueno, pues es que actualmente está súper denostado y entonces parecemos los malos de la película, pero es que aquí hay gente que está arriesgando su vida y su forma de vivir por contar una historia, y creo que es muy importante recordarlo cada vez que se pueda. Sí. Gracias, Samuel. Bueno, gracias a los dos, gracias a todos ustedes, y podemos subir a ver la exposición. Por favor. Perdonad, todavía tengo que acabarlos. Me quedan chistes. Un segundito. Quería muy rápidamente, tendréis ahora tiempo de poder ver la exposición, efectivamente, pero tenemos también más actividades paralelas, igual que esta. Esta ha sido la primera de las actividades que hemos podido llevar a cabo gracias a Fujifilm, al apoyo que nos ofrece. Por cierto, supongo que no todo el mundo habrá podido seguir totalmente el tema de la interpretación, es siempre complicado, pero valía la pena tener a la ganadora del World Press Photo aquí con nosotros y escuchar unas realidades a las que a veces no queremos hacer caso. También quería dar las gracias a los intérpretes, especialmente al que traducía al español, que lleva todo el día, toda la mañana haciendo entrevistas con Samar. Está agotado igual que ella, así que les agradezco a ambos su trabajo. Por último, gracias. Por último, en la web de la exposición, si buscáis World Press Photo Barcelona, podréis encontrar las actividades paralelas extra que tendremos. La primera de ellas es mañana mismo en Casa SEAT con María Branches, una fotógrafa portuguesa que tenemos acá. Hablará sobre el impacto del colonialismo sobre las mujeres migrantes en Europa, acompañada de Tania Safura Adam, una experta es la directora de la plataforma Radio África, fundadora, y es una experta sobre la diáspora africana. Y por otra parte tendremos el 27 de noviembre a Samuel Nácar explicando en profundidad su trabajo en Siria. Será aquí en la Sala Mirador del CCCB. Y finalmente presentaremos el informe del que antes ha hablado Silvia, de educación visual y adolescencia, también aquí el 3 de diciembre en la Sala Mirador del CCCB. Estas actividades en el CCCB podéis entrar en la web del CCCB y reservar vuestra plaza directamente, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra asistencia.